Muy buenas tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión, en la autonómica de las Islas Canarias. Estamos en un momento decisivo para el futuro de Canarias inmediato. Estamos en un momento de debate presupuestario. Este tipo de cuestiones que a veces, bueno, pues son bastante engorrosas, son difíciles de entender, no sabemos hasta qué punto nos afectan o no, pero nos afectan y mucho, porque realmente la política del Gobierno de Canarias para el próximo ejercicio depende fundamentalmente de estos presupuestos que se aprueben en el Parlamento de Canarias, aprobados ya después de haber tumbado la semana pasada las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición. Sin embargo, todavía hay margen, hay tiempo de debate de cara a esas enmiendas parciales. Desde la oposición han considerado que estos presupuestos son decepcionantes. Hoy vamos a hablar con el portavoz en materia de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, el diputado por la isla de Fuerteventura, Manuel Hernández, para conocer cuál es la óptica desde el PSOE sobre estos presupuestos y qué posibilidades, qué margen hay de mejorarlos en aquellas áreas donde, según el Partido Socialista, bueno, pues se han quedado cortos. Manuel Hernández, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Mírame Televisión. Muy buenas, David. Es un placer compartir este rato contigo en los estudios de Mírame Televisión y dar cuenta también a la ciudadanía, pues como bien comentabas, de la actividad parlamentaria en un periodo que es fundamental. Estamos durante estas semanas tramitando el proyecto de ley de presupuestos de Canarias para el ejercicio de 2025 y, bueno, como exponías, desde el Grupo Socialista planteamos una enmienda a la totalidad a los presupuestos presentados que lo que viene a significar es el rechazo a este proyecto de ley y su devolución al Gobierno de Canarias para que los rehaga, los reformule. Hablaremos en concreto de algunos aspectos, Manuel, pero ¿por qué consideran en líneas generales que es decepcionante este presupuesto? Bueno, es decepcionante porque arrastra los males ya del presupuesto del 2024. Ya los presupuestos actualmente vigentes, que contaban con 1.121 millones de euros más de gasto no financiero, eran un auténtico despropósito. Incumplían la ley de servicios sociales, incumplían la ley del sistema público de cultura, no otorgaban la financiación necesaria para las universidades públicas, nos alejábamos del objetivo de converger al 5% del PIB en materia educativa y, sobre todo, se abandonaban los sectores productivos como el sector primario, la I+D+I o bueno, pues aquellos sectores que entendemos que son necesarios para diversificar nuestra economía, como pueden ser aquellos proyectos de economía verde o de economía azul. Y lo que ha ocurrido con este presupuesto es que arrastra esos males y con 376 millones de euros más no termina de corregir el despropósito del presupuesto del 2024 y además aplica una política fiscal que entendemos que es regresiva. Claro, cuando escuchas al Gobierno de Canarias, a los consejeros y consejeras que dicen que no les gusta su presupuesto, cuando escuchas a la consejera de Hacienda también decir que no le gusta este presupuesto, pero que a la vez dice que no había alternativa para presentar otro documento, nosotros desde el Grupo Socialista hemos dicho y hemos demostrado con la enmienda a la totalidad que otro presupuesto es posible porque nosotros también tenemos otra forma de entender Canarias. Un gobierno de Canarias que escuche a la ciudadanía, un gobierno de Canarias que atienda a las demandas y a las reivindicaciones puestas de manifiesto en las reivindicaciones del 20 de abril, una Canarias que atienda a luchar contra la pobreza, que atienda a corregir las desigualdades, y lo que hemos detectado en este presupuesto de Canarias, que ellos dicen que no hay alternativa, es absolutamente todo lo contrario. Y creo que en la enmienda a la totalidad demostramos que otra Canarias es posible y que otros presupuestos para Canarias son necesarios. El presupuesto aumenta en un 3,3%, son 376 millones más con respecto al año pasado. Lo que pasa es que ustedes matizan, ojo, que es que gran parte de ese aumento se va para gastos de personal. Efectivamente, de esos 376 millones de euros, 220 millones van dirigidos a capítulo 1, a gastos de personal, y solamente un 3% a gastos de inversión. ¿Y con eso para qué da? Bueno, esto da pues para muy poco. Por eso lo que nosotros estamos planteando, propusimos desde la enmienda a la totalidad, era dar una vuelta de tuerca a este proyecto de ley de presupuestos. ¿Cómo, Manuel? Pues muy sencillo, actuando a través de la política fiscal y de la redistribución de los gastos. Por un lado, planteábamos
entendíamos que hay una serie de gastos que son absolutamente superfluos. Hay gastos, por ejemplo, relativos a la asistencia técnica y política al presidente que aumentan un 54%. La asistencia técnica y política al vicepresidente aumentan un 11%. ¿Qué es la asistencia técnica y política? Bueno, pues toda esa estructura administrativa de cargos de confianza, de personal eventual. ¿Eso aumenta? Aumenta, curiosamente, aumenta la suma de ambas en torno a 6 millones de euros. El gasto, por ejemplo, en gasto farmacéutico, entendemos que es posible racionalizarlo y ya lo decíamos en la anterior enmienda a la totalidad, no se trata de meter más recursos, sino de gestionar mejor, y lo que está haciendo este gobierno de Canarias es olvidarse de la gestión. Bueno, hay una serie de elementos en materia de política de gastos que entendemos que son perfectamente corregibles. Y después, por la parte de la política fiscal, planteamos otro escenario. Por un lado, recuperar la regulación previa del impuesto de sucesiones y donaciones. Con este presupuesto se pierden 24 millones de euros ya confirmados por el propio Gobierno de Canarias, fruto de la modificación realizada para beneficiar a los 6.000 canarios y canarias más pudientes, más ricos del archipiélago. Porque hay que recordar que el impuesto de sucesiones y donaciones ya estaba bonificado al 99% para las clases medias, las clases trabajadoras y los colectivos vulnerables de Canarias. Y lo que han hecho es extender esta bonificación a las clases altas del archipiélago. Eso serían 24 millones que se podrían recuperar. Por ejemplo, son los 23 millones que están pidiendo las universidades y que no tienen este presupuesto. Por poner un ejemplo, y que lo que han recibido por parte de la consejera de Universidades es la callada por respuesta y presumir de un presupuesto que las propias universidades dicen que pone en riesgo su funcionamiento. Es que decía Dalia Machín, que estuvo aquí la semana pasada, que su presupuesto aumenta. Crece el presupuesto de la Consejería de Universidades. Por cierto, una consejería de nueva creación en esta legislatura. Claro. Y si hubiera puesto un euro más, hubiera aumentado con respecto al presupuesto del año anterior. Pero la consejera de Universidades, que le presumo la capacidad suficiente como para saber que si los rectores están solicitando mayores recursos porque no pueden atender ni siquiera los gastos de funcionamiento, yo creo que los rectores le pueden aportar una información fidedigna. Es más, los rectores, en los cálculos que ellos han hecho, porque en el ejercicio 2024, a través del trámite de enmiendas, se mejoraron los presupuestos de universidades, del presupuesto final del 24 con respecto a este presupuesto, aumentan solamente entre 200 y 300.000 euros. Se habilitó la posibilidad de acudir al remanente de tesorería, se les habilitó 1 millón de euros más en el trámite de enmiendas del presupuesto del 2024 y, por tanto, que la consejera presuma de que son los presupuestos más altos de la historia, mire, no lo dice ya el Grupo Socialista, no lo dice este diputado, lo dicen los rectores de las universidades públicas. Por cierto, una consejera que el único proyecto de ley que ha impulsado es crear una nueva universidad privada en Canarias. Ese es el balance de gestión de la actual consejera de Universidades. Crear una universidad privada nueva en Canarias y ignorar las reivindicaciones, las peticiones de las universidades públicas. Nosotros, en nuestra enmienda a la totalidad, en ese presupuesto alternativo que planteábamos, incorporábamos 20 millones de euros más destinados a las universidades públicas. Hablábamos de cómo mejorar esas fuentes de ingresos del Gobierno de Canarias o cómo repartir mejor ese presupuesto. 24 millones el impuesto de sucesiones. ¿Por qué otras vías podría obtener una mejor financiación este presupuesto? Bueno, el Gobierno de Canarias, que la consejera de Hacienda vino a descubrir hasta hace unos días que era mejor actuar a través del IRPF que del IGIC, porque el IRPF atiende a las familias más necesitadas de Canarias por el carácter progresivo del impuesto. Lo que ha hecho es deflactar el IRPF, es decir, ajustar los tramos a la inflación. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que ha hecho es ajustar los tramos también de los tramos más altos, es decir, de aquellos que más ganan en Canarias. Y nosotros lo que planteamos es deflactar ese IRPF, pero en los tramos más bajos, y lo que supondría retornar en torno a unos 17 millones de euros que también podrían ir destinados a reforzar los servicios públicos y también a desarrollar una política fiscal dirigida a la clase media y trabajadora. ¿Qué han hecho ellos, en cambio? Eliminar la deducción por el alza de los precios. ¿Y qué es lo que implica eso para que nos entiendan los televidentes? Bueno, pues esa ayuda que había habilitado el gobierno de Ángel Víctor Torres, de en torno a una media de 200 euros para las familias con rentas de menos de 30.000 euros. Lo que han hecho es
cargárselas de un plumazo, y nosotros lo que hemos pedido a través de la enmienda a la totalidad, y lo haremos a través de las enmiendas parciales, es recuperarlas. Y después, por otro lado, lo que hemos planteado es implantar el impuesto turístico. Un impuesto que excluiría a los residentes en Canarias la en su tasa aplicación. turística. La denominada tasa turística. Que es un tributo, no podemos llamarlo tasa. Bueno, hay mucho con la denominación o con la fórmula, hay mucho debate, pero al final es un tributo. Eso viene de una mala traducción del inglés, del ecotax, de la ecotasa, pero estamos ante una figura tributaria de un impuesto a las estancias turísticas que excluiría a los residentes en Canarias. ¿Y eso qué implicaría? Pues implicaría que la comunidad autónoma tendría 250 millones de euros más, en una estimación prudente, para gastarlo en políticas públicas y en política fiscal dirigida a las clases medias y a las clases bajas en una sociedad cada vez más desigual. Y por tanto contradice el discurso de la consejera de Hacienda cuando dice que es que no hay posibilidad de hacer otro presupuesto. Eso no es cierto. Siempre amparándose en la excusa de la regla del gasto. La regla del gasto, la actual regulación, lo que permite es que la comunidad autónoma, si hace cambios normativos que incrementan su recaudación, ese incremento de la recaudación se puede destinar a desarrollar nuevas políticas públicas. Y es lo que estamos proponiendo del Partido Socialista. Frente a una política de brazos caídos del Gobierno de Canarias y frente a una política de beneficiar a la minoría social frente a la mayoría social, el Grupo Socialista lo tiene claro. Y tenemos además propuestas que se pueden materializar en cambios normativos concretos. Ya que hablamos de esa tasa turística, lo cierto es que el Gobierno de Canarias sacó adelante una batería de medidas relacionadas con las reivindicaciones, sobre todo a raíz de esas reivindicaciones del 20 de abril que usted nombraba anteriormente, 51 propuestas. ¿Hasta qué punto se reflejan esas propuestas en estos presupuestos? Eso es una auténtica tomadura de pelo. Ha sido un auténtico timo y así lo hemos denunciado en el Parlamento de Canarias. Bueno, más allá de hacer planes, de crear estrategias, de crear observatorios, no hay ninguna medida que vaya directamente dirigida a solucionar los problemas del día a día de la ciudadanía. Absolutamente ninguna. Absolutamente ninguna. Bueno, hay una única medida, que es la que han plasmado en el proyecto de ley de presupuestos, que se ve que la metieron a última hora, que fue la famosa exacción fiscal al combustible, que es que el combustible nos cuesta a todos los canarios 2 céntimos más de lo que ya nos cuesta. Y yo, que vengo de una isla no capitalina, sabemos perfectamente lo que eso implica y los disparados que están los precios de los combustibles. Y lo que ha hecho el Gobierno de Canarias es, por un lado, habilitar a los cabildos insulares para establecer ese incremento, por tanto le pasa la papeleta a los cabildos insulares, y por otro lado, lo que ha hecho el Gobierno de Canarias en estos presupuestos es renegar de la lucha contra el cambio climático. ¿Y por qué digo esto? Porque es que el programa de desarrollo sostenible y cambio climático del Gobierno de Canarias se reduce un 53%. Más de 25 millones de euros del programa de desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático. Por tanto, estamos ante un presupuesto negacionista del cambio climático, no da respuesta a las reivindicaciones de la mayoría social del 20 de abril. Lo que ha hecho el Gobierno de Canarias es simplemente una tomadura de pelo a los grupos parlamentarios y a la ciudadanía de Canarias, porque lo que nos ha hecho es ganar tiempo desde el 20 de abril hasta finales de octubre. No hay ni una sola medida de alcance que contribuya a redistribuir la riqueza que genera el sector turístico en Canarias a la población, y lo que vemos es, bueno, más allá de propuestas de cara a la galería, ni una sola medida que vaya dirigida, como digo, a revertir o a corregir las disfuncionalidades del modelo de desarrollo económico que hemos construido en Canarias en los últimos 40 años y que merece una revisión. En la última campaña electoral, ya llevamos más de un año de legislatura, pero en la última campaña electoral, estos son los segundos presupuestos de este gobierno, se prometió y se hizo especial hincapié en los efectos que estaba teniendo la inflación sobre la población. Y el discurso que se vendía en esa campaña es que iba a haber una rebaja del IGIC general que iba a beneficiar a los bolsillos de los ciudadanos. En los pasados presupuestos no hubo rebaja del IGIC como tal.
¿Qué ocurre con el IGIC en estos presupuestos? Bueno, estamos ante el segundo año consecutivo de la gran mentira electoral, del engaño de la gran promesa electoral de Coalición Canaria y Partido Popular. Ellos se presentaron a las elecciones con esta bandera y desde el Partido Socialista ya decíamos que esa medida no era realizable, no era posible, no era viable por varios motivos. Por un lado, porque entraban en vigor las reglas fiscales. En segundo lugar, porque iba a tener consecuencias nefastas en la prestación de los servicios públicos esenciales, de la sanidad, de la educación, de la dependencia. Y en tercer lugar, porque constituye una pata fundamental en la financiación de los cabildos y de los ayuntamientos. Hay cabildos que suponen más del 35% de sus ingresos no financieros. Y por tanto, cualquier modificación del tipo general del IGIC, del 7 al 5%, iba a tener efectos nefastos. Y lo que estamos es ante la confirmación por segundo año consecutivo del gran engaño. Probablemente cuando se acerquen las elecciones algo intentarán para presentarse a las elecciones, intentar justificar que no han podido, que lo han intentado, algo intentarán. Pero lo que estamos confirmando es que ni pueden ni han querido hacerlo, porque también el año pasado con 1.121 millones de euros de gasto no financiero no bajaron el IGIC, en este con 376 millones de euros más no lo iban a hacer. ¿Qué han hecho? ¿Cuál es la gran medida que han planteado con respecto a la modificación del IGIC el Gobierno de Canarias en este presupuesto? Bueno, han planteado una medida de cara a la galería, que es bajar el IGIC del 7 al 3% para el uso de instalaciones deportivas, de yoga, pilates, bueno, para fomentar una vida saludable. Cuestión, oye, que el fondo lo compartimos. ¿Y es efectiva esa medida? En absoluto. ¿Por qué? En absoluto, porque no va a tener traslación ninguna en los bolsillos de la ciudadanía. El IGIC es un impuesto que, por su propia configuración, el tipo impositivo se pone en términos, digamos, en última instancia. ¿Esto qué implica? Que la ciudadanía que hoy paga 50 euros por ir a un gimnasio, a partir del mes de enero va a seguir pagando 50 euros. Y el IGIC, en lugar de en lugar de pagar 47 euros más 3 euros de IGIC, va a pagar 48 euros más 2 euros de IGIC. Y lo que va a suponer Pero es eso es un beneficio entonces para el empresario, trasladar los márgenes de beneficio a los empresarios, que eso está muy bien. Está muy bien si es la política que quiere el Gobierno de Canarias, pero que lo diga claramente. Si lo que quiere es aumentar los márgenes de beneficio de los prestatarios de estos servicios, bueno, que lo diga, pero que no engañe a la ciudadanía diciendo que con esta rebaja del IGIC de cara a la galería, lo que va a suponer es que a la ciudadanía el gimnasio le vaya a salir más barato. No, esa es la realidad. Hoy cuesta 50 euros el gimnasio, 60 euros el gimnasio y en enero va a seguir costando absolutamente lo mismo. Hay algunas cuestiones que son importantes porque además están garantizadas, al menos sobre el papel, en unas leyes aprobadas también en el Parlamento de Canarias. Por ejemplo, lo nombraba usted antes, en el área de cultura. El Parlamento de Canarias fue la primera comunidad que blindó, insisto, por ley, el presupuesto de cultura, que tenía que alcanzar un 2% del presupuesto total de la comunidad autónoma. ¿Se cumple la ley de cultura en estos presupuestos? No se cumple la ley de cultura en estos presupuestos. No se cumple la ley canaria de educación. Que también tiene unos márgenes que aprobar, en este caso, vinculados con el Producto Interior Bruto. Efectivamente. Pero fíjate, David, pero no se cumple. No se cumple, pero es que ninguna de las dos. Lo que es peor es la falta de voluntad política, porque somos conscientes de la dificultad que implica alcanzar el 5% del PIB de los recursos públicos destinados en materia educativa. Somos conscientes. Nosotros hemos gobernado y somos conscientes de la dificultad. Pero la diferencia es la voluntad política que se traslada en los presupuestos. El gobierno de Ángel Víctor Torres del Partido Socialista dejó ese margen, lo cogimos en 2019 en torno al 3,9% y lo dejamos en el 4,63%. En 2 años de gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular hemos pasado del 4,63 al 4,2 y del 4,2 en este presupuesto al 4,05. Si nos vamos a términos absolutos, el gobierno de Ángel Víctor Torres invertía en educación en torno a 150 millones de euros, 160 millones de euros anuales de más cada año en cada presupuesto. En 2 presupuestos con Coalición Canaria y Partido Popular hemos pasado a 90 millones y a escasos 60 millones de euros. 60 millones de euros que van íntegramente para personal en educación. Se reducen las infraestructuras educativas
más de un 7% en este O presupuesto. sea, todas esas necesidades educativas que tienen, por ejemplo, islas como Fuerteventura, de la que usted proviene, no se cubren esa necesidad de nuevas infraestructuras y que también vemos como hay zonas saturadas en el sur de Tenerife, en el sur de Gran Canaria, que requieren de nuevas infraestructuras. En absoluto se cubren. Es más, han hecho un hachazo importantísimo en infraestructuras educativas, la isla de Lanzarote, por supuesto, en la isla de Fuerteventura, en la isla también de Tenerife, y lo que vamos a plantear es en el trámite de enmiendas parciales, después de rechazada la enmienda a la totalidad, intentar corregir en la medida de las posibilidades que permite el presupuesto, pues esta falta de visión de futuro de Canarias, porque los socialistas entendemos que la educación, las universidades, más allá de un gasto, repito, es una inversión, es invertir en capital humano, en una región en la que hemos conocido hace escasas semanas que es una de las regiones donde mayor desigualdad económica existe, donde mayor desigualdad en riqueza existe de todo el país. Un informe además excelente que ha hecho la Universidad de La Laguna. Y lo que hace este gobierno de Canarias es, en lugar de corregir las desigualdades a través de la política fiscal y a través del mayor instrumento que tiene cualquier sociedad democrática, cualquier sociedad moderna, como es invertir en educación para precisamente la desigualdad que nace desde la cuna se corrija a través del sistema público educativo, lo que hacen es menguarlo, es detraer recursos, y los efectos perversos, los efectos negativos, los vamos a ver con el paso de los años. Hay un sector que también ha reivindicado a lo largo de los últimos meses la necesidad de tener un mayor apoyo de las instituciones públicas, como es el sector primario. Ustedes también ponen el foco en el sector primario y que tampoco consideran ustedes que se cumple, digamos, con esas reivindicaciones. ¿Por qué? Bueno, nos llenamos la boca con el apoyo al sector primario. Lo digo también una persona que viene de una isla como Fuerteventura, donde representó una salida laboral, una oportunidad de vida para mucha gente, y que es verdad que, bueno, entre todos hemos ido dejando que mengue, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que en el presupuesto de Canarias del 2024 redujeron las cuantías destinadas al sector primario 24,5 millones de euros. ¿Qué es lo que han hecho en este presupuesto? Claro, nos venden que crece con respecto al 2024. ¿Sabe cuánto crece? 111.000 euros el gasto no financiero en el sector primario. Sí, claro, usted me puede vender que crece con respecto al presupuesto anterior, pero es que en 2 años el sector primario ha perdido 24,4 millones de euros. Por tanto, un gobierno de Canarias que presume de defender al sector primario y que plantea unos presupuestos que lo abandonan, un gobierno de Canarias que presume de dar respuesta económica al sector primario y lo que hace es reducir las ayudas para contingencias de 8 a 6 millones de euros, como comprenderá, bueno, pues los hechos no se corresponden con lo plasmado en el proyecto de ley de presupuestos. Y por eso entendemos desde los socialistas que otro presupuesto es posible. Otro presupuesto es posible, no solamente reestructurando los gastos ya existentes, sino aumentando la capacidad de gasto de la comunidad autónoma. Y para eso planteamos propuestas valientes pero cabales, en un contexto económico como el actual, que vamos a alcanzar los casi 18 millones de turistas en 2024. Yo creo que hay margen más que suficiente para aplicar políticas valientes. Políticas valientes que tampoco son novedosas, que ya hay otras comunidades autónomas que las están poniendo en marcha, ¿no? Cataluña, Baleares, y hay otras que ya se lo están planteando, como Galicia. Curiosamente, en Galicia el Partido Popular de Galicia está planteando, ya está poniendo sobre la mesa el debate de crear un impuesto turístico. Por tanto, ¿Por qué cree usted que aquí hay tanta, en este caso, negatividad a la hora de implantar un impuesto turístico? No sé, tanto rechazo por parte de los grupos del gobierno. Bueno, esa pregunta habría que formulársela a ellos. Quizás no están pensando en los intereses de la mayoría social. Quizás no están pensando en la necesidad que existe de redistribuir la riqueza que genera el sector turístico para el conjunto de la población. Quizás no están pensando en que es posible que el gasto que generan los turistas pueda revertir en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del sector turístico. Pongo un ejemplo. Hemos tenido
la proposición de ley para implantar las camas elevables en los establecimientos turísticos en Canarias presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, y el Gobierno de Canarias informó desfavorable. Informó desfavorable a esa proposición de ley. ¿Qué ocurrió después? Que los grupos parlamentarios, debido a la presión y debido a la buena gestión que se hizo por parte de los compañeros y compañeras del Grupo Parlamentario Socialista, los grupos parlamentarios aceptaron tramitar esa proposición de ley. Iba a empezar a caminar en el Parlamento, pero el Gobierno de Canarias informó desfavorable. Por tanto, lo que hay que preguntarle al Gobierno de Canarias es ¿con quién está? Si con la mayoría social de Canarias, que pide un cambio en las políticas desarrolladas en los últimos años, un cambio en el modelo de desarrollo productivo, sabiendo que el sector turístico es el elemento tractor, el sector tractor de nuestra economía, pero que tiene que revertir esa riqueza que genera en la población, y que a su vez hay que dar pasos en la diversificación del resto de sectores, como por ejemplo ponías de ejemplo el sector primario, ¿no? Hablaba Manuel, y lo han dicho mucho en estos días y en estas semanas, de que este gobierno tiene que ser más valiente. Cuando se le pregunta, en este caso a la consejera, a Matilde Asián, la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, ella normalmente se escuda en que no se puede ser valiente en un clima de incertidumbre como el actual, y se señala directamente a la falta o a la posibilidad de que finalmente no tengamos unos presupuestos generales del Estado en este año, que se tengan que trabajar o prorrogar los actuales. ¿Hasta qué punto afecta que no haya presupuestos generales del Estado a las cuentas de la comunidad autónoma? Bueno, a mí me sorprende que la consejera de Hacienda diga eso, porque bueno, parece que no ha vivido en este país en los últimos años. Mire, en Canarias, en España y en el conjunto de la Unión Europea se gestiona en un contexto de incertidumbre desde hace ya muchísimos años. Desde la crisis financiera, pasando por la crisis pandémica, la crisis sanitaria, que después tornó en crisis económica, que obligó a todos los gobiernos a gobernar, a gestionar, a presupuestar en un contexto de incertidumbre. Además, ya ocurrió en la legislatura pasada. Ya hubo presupuestos prorrogados la legislatura pasada. Y no fue una excusa para adoptar medidas en favor de la mayoría social de Canarias y de la clase media y de la clase trabajadora. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que les sirve como excusa, como parapeto, para no adoptar medidas. Pero no dependen muchas de las inversiones de Canarias de ese dinero que venga del Estado. Lo que repercute al Gobierno de Canarias, que es los recursos que recibe el Gobierno de Canarias por parte del sistema de financiación autonómico, son datos que ya les ha comunicado el Gobierno de España a la comunidad autónoma. Por tanto, a la hora de presupuestar... O sea, ya tienen una previsión de cara al próximo Ellos tienen ejercicio. una previsión y, por tanto, tienen el escenario general a la hora de presupuestar y de aplicar políticas. Lo que ocurre es que el Gobierno de Canarias, que la normativa, al quien la normativa le da los instrumentos normativos necesarios para jugar con las políticas de ingresos y las políticas de gastos, no las quiere llevar a cabo, o las lleva a cabo, pero solamente para beneficiar a unos pocos. Le pongo otro ejemplo. Plantean en su política fiscal una deducción del 20% en las cuotas a la seguridad social para contratar a empleados o empleadas del hogar. Cuestión que, bueno, que pudiera parecer razonable a efectos de aflorar la economía sumergida que puede existir en un sector, bueno, que se presta a este tipo de prácticas. ¿Qué es lo que ocurre? Que no establecen un tope de renta para beneficiarse de esa deducción del 20%. Es decir, que de esa deducción del 20% por contratar a empleadas del hogar se van a beneficiar pues los 2 canarios más ricos que están en la lista Forbes. Entonces, bueno, claro, cuando tú aplicas una política fiscal que, en lugar de atender a la progresividad, pudiendo tener un fondo razonable, loable, lo que hace es aplicar una política que elimina la progresividad, bueno, pues lo que se traslada, lo que se vislumbra, es que al final se está haciendo una política fiscal para beneficiar a los de siempre. A los de siempre.
Quería aprovechar, ya que le tenemos aquí, que usted al final, lógicamente, es un diputado por la isla de Fuerteventura, que obviamente tiene una perspectiva autonómica de Canarias y lo hemos visto en este discurso, pero es verdad que al final yo entiendo que tiene también una mayor sensibilidad con la que es su isla de origen. Y el otro día tratábamos aquí en uno de los programas de esta casa la falta de inversión que va a haber para determinados centros sanitarios, que son demandas históricas en algunos casos de la isla de Fuerteventura, y hablábamos de ese CAE, de ese Centro de Atención Especializada del sur de la isla, que genera un problema y además una reivindicación histórica, o de otros, en este caso centros de salud como los del Castillo o del Matorral, que se quedan sin financiación en estos presupuestos. Bueno, ¿Esto cómo se está afrontando desde Fuerteventura? Bueno, nosotros hemos sido muy críticos desde el minuto uno y lo que apelamos es a la responsabilidad del resto de diputados y diputadas, también por Fuerteventura, que tienen capacidad de influir en el Gobierno de Canarias para que en el trámite de las enmiendas parciales acepten las enmiendas que vamos a proponer desde el Grupo Socialista. Hay cuestiones que son absolutamente escandalosas. Un ejemplo es el Centro de Salud del Matorral, en Puerto del Rosario, que ya se habían hecho todos los trámites entre el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Puerto para poner el suelo a disposición y que lo eliminan de un plumazo del presupuesto. O el Centro de Atención Especializada de la Zona Sur de Fuerteventura para dar una respuesta digna a los majoreros y majoreras que viven en los municipios de Tuineje y de Pájara, que además cuentan con una enorme población flotante. Pues lo que hacen es reducir el presupuesto un 84% del CAE del Sur. Y después hay determinadas cuestiones como infraestructuras educativas que las eliminan de un plumazo, como un nuevo IE en Puerto del Rosario, donde hay problemas a la hora de afrontar las ratios en materia, en este caso en secundaria, o por ejemplo en materia de vivienda. Eliminan 5 millones de euros en materia de vivienda para la construcción, de promoción pública de vivienda en la isla de Fuerteventura. Bueno, para empezar hay que decir que de los 5 millones de euros que estaban en el presupuesto del 2024 no han ejecutado ni un duro, pero es que en este encima tienen la desvergüenza de poner 0 euros para vivienda en Fuerteventura, sabiendo el problema habitacional que hay, agravado además con la nefasta gestión que está haciendo este gobierno de la regulación del alquiler vacacional. Le quería preguntar precisamente por eso. Bueno, esto está generando un enfrentamiento bastante intenso de la regulación del alquiler vacacional también entre la propia FECAN, la Federación Canaria de Municipios, y la propia Consejería de Turismo. Pero detrás de todo esto está el problema de la crisis de la vivienda. Es cada vez uno de los problemas más acuciantes, las mayores preocupaciones sociales, y además el último informe de la pobreza demuestra que gran parte de las personas que entran en el umbral de la pobreza lo hacen por culpa de que no poder asumir los gastos de vivienda. ¿Este presupuesto da respuesta a esa realidad, a ese problema de la vivienda? En absoluto, en absoluto. Este presupuesto crece en materia de vivienda, pero no explican por qué. No explican que es gracias a los recursos que le va a transferir el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, para la promoción pública de vivienda en las islas. Eso no lo dicen. Y no lo dicen porque el Gobierno de España les sirve de excusa para muchas cosas, pero cuando vienen nuevos recursos omiten esa parte de la información. ¿Y qué es lo que ocurre? Que este Gobierno de Canarias, que tenía una hoja de ruta, que era el Plan Canario de Vivienda, con una ficha financiera aparejada, lo que ha hecho es, o lo que ha tenido es la inacción como respuesta, y por otro lado, lo que ha hecho el Gobierno de Canarias es agravar todavía más el problema de la vivienda con, repito, una nefasta gestión de la regulación del alquiler vacacional, que entendemos del Grupo Socialista que hay que afrontarla, pero no de la forma en la que lo ha hecho la consejera. La consejera en septiembre del 2023 hizo unos anuncios que generaron alarma en un sector de la población. Y lo que ha provocado es que en islas como Fuerteventura, en menos de un año, se hayan dado de alta tantas viviendas vacacionales como 3 nuevos hoteles en Fuerteventura. Y eso es de una gravedad extrema, de un problema que ya existía, que venía de atrás, que este Gobierno de Canarias, las únicas viviendas que va a construir van a ser las que dejó preparadas el Gobierno del Pacto de las Flores de Ángel Víctor Torres, van a ser las únicas viviendas que se van a entregar en esta legislatura, y lo que está haciendo el Gobierno de Canarias es, por un lado, no fijar la vivienda como prioridad política, no lo hacen en estos presupuestos, y por otro lado, con su acción y con su inacción, agravar todavía más el problema. Y por eso también hemos planteado en el Parlamento de Canarias, a través de una PNL, una moratoria a, en este caso, una suspensión de nuevas autorizaciones a viviendas vacacionales en tanto en cuanto esté la nueva regulación, porque lo que va a provocar es un efecto sin precedentes en el sector de la vivienda, va a agravar todavía más el problema habitacional y sus consecuencias gravosas, complicadas, las vamos a ver en 2
3 años, cuando no se pueda construir vivienda al ritmo al que demanda la ciudadanía y, por otro lado, haya una gran parte de la vivienda destinada al alquiler convencional que se haya sacado del alquiler convencional para destinarla a la vivienda vacacional. Nos parece de una irresponsabilidad y de una gravedad la gestión de la Consejería de Turismo absolutamente censurable. Lo decía usted en esta entrevista, en el pasado trámite de enmiendas parciales de los presupuestos del ejercicio anterior, hubo margen para corregir cuestiones. Por ejemplo, la falta de inversión a las universidades canarias. ¿Ustedes son optimistas de cara al trámite ahora de enmiendas parciales? Bueno, nosotros vamos a intentar, con este mal presupuesto, con este pésimo presupuesto que es consecuencia del nefasto del 2024, vamos a intentar mejorarlo. Es verdad que el margen es menor, por eso pedíamos una enmienda a la presentábamos una enmienda a la totalidad para que se rehiciera de principio a fin este presupuesto, y lo que vamos a intentar es, a través de esas enmiendas parciales, corregir esas enormes deficiencias. Otra cosa Pero veo voluntad. Otra cosa es la voluntad por parte del Gobierno de Canarias y de los grupos parlamentarios que los apoyan. Y yo lamento decir que tengo muy pocas esperanzas. En el presupuesto, en el trámite parlamentario del último presupuesto, pasaron el rodillo parlamentario de las más de 300 enmiendas que presentó el Grupo Socialista. Creo que fueron transadas 14, 15. Esto, bueno, da a entender, con un presupuesto que tenía margen, la poca voluntad que había por parte del Gobierno de Canarias y de los grupos que lo apoyan, de Coalición Canaria y Partido Popular. Y en este caso, pues bueno, las esperanzas son pocas, pero lo vamos a intentar porque creemos que los canarios y canarias lo merecen, creemos que otra Canarias es posible y creemos que otros presupuestos son necesarios para, pues, corregir esta deriva con políticas absolutamente neoliberales, y se reflejan en la política fiscal con absoluta claridad. Entendemos que otro presupuesto es posible y eso es lo que vamos a intentar. Una última cuestión, Manuel, porque son días tristes para la familia socialista tras el fallecimiento de José Miguel Pérez, el ex consejero de Educación, ex vicepresidente del Gobierno de Canarias, ex secretario general del Partido Socialista. ¿Tuvo usted oportunidad de tratar a José Miguel Pérez? Sí, tuve oportunidad de tratarlo, lo recibimos en Fuerteventura en varias ocasiones y bueno, ha sido una enorme pérdida para toda la familia socialista y también para la familia universitaria, porque era una persona, bueno, qué decir, además de su solidez intelectual, además de su capacidad de diálogo. Hay que recordar que fue presidente del Cabildo de Gran Canaria, fue vicepresidente de Canarias y consejero de Educación, que en un periodo complicadísimo redesarrolló una extraordinaria labor, implantó una medida como fueron los desayunos escolares, precisamente el alumnado más necesitado, que fue pionera en nuestro país y, por tanto, ha supuesto un masazo importante para la familia socialista. Pero, como decía, más allá de su solidez intelectual, más allá de su labor política, que es reconocida por propios y por ajenos también, por el resto de fuerzas parlamentarias, sobre todo perdemos a una persona de una extraordinaria calidad humana. Y la pérdida que es del Partido Socialista es una pérdida, sinceramente, que creo que es para toda Canarias, y por supuesto aprovecho estos estudios pues, para trasladar mi más sentido pésame, en nombre también del Grupo Socialista, para su familia, para sus allegados en este momento complicado. Pero si algo ha conseguido José Miguel Pérez es que durante toda su trayectoria política y académica es dejar un legado imborrable que estoy convencido que va a perdurar con el paso de los tiempos. Además, un político respetado por todas las formaciones políticas, y eso es algo fundamental y que dice mucho, ¿no?, de una trayectoria política. Nosotros, por supuesto, nos sumamos a esas condolencias con sus familias y personas allegadas. Manuel Hernández, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a estar muy pendientes de ese trámite parlamentario con esas enmiendas parciales. Veremos en qué queda este presupuesto y, por supuesto, seguiremos haciendo preguntas también al grupo de gobierno para que intenten explicar estos presupuestos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, David. Como siempre, un placer estar en los estudios de Mírame Televisión. Pues muchas gracias. Manuel Hernández, portavoz, en este caso en materia de Hacienda del Partido Socialista en el Parlamento de Canarias, diputado por la isla de Fuerteventura. Hoy hemos hablado en profundidad de esos presupuestos desde la óptica crítica de la oposición del Grupo Parlamentario Socialista. Vamos a seguir intentando profundizar en unas cuentas que son fundamentales, porque muchos de los asuntos sociales que tratamos aquí, al final,
muchos de esos problemas tienen su raíz precisamente en cómo se gestiona el dinero de la comunidad autónoma. Y su mejor reflejo es esa ley de presupuestos de la comunidad autónoma, que en este momento todavía sigue en trámite parlamentario con las enmiendas parciales. Nosotros nos despedimos recordándoles que tienen que seguir atentos a toda la programación de Mírame Televisión y que muy pronto, el 12 de diciembre, tenemos una cita ineludible con ese telemaratón solidario que impulsan los bancos de alimentos en colaboración con esta casa, con Mírame Televisión. Recuerden que no se lo pueden perder y que pueden seguir toda la información al respecto en nuestra web, en mirametv.com. Que pasen una feliz noche. El 12 del 12 caminaremos juntos con la mente y el corazón puestos en los más de 40.000 canarios a los que vamos a ayudar. El 12 del 12 lo volveremos a hacer. Nos movilizaremos para celebrar que somos un pueblo generoso. Al escenario subirán los artistas que cantarán y compartirán su talento por aquellos que han perdido la esperanza. Vuelven los más pequeños con la ilusión de entregar su carta de Reyes al embajador y llevar regalos para que ningún niño de las islas se quede sin juguetes. El mundo verá cómo hombro a hombro, mano a mano, nuestra gente, colectivos y empresas descargarán alimentos, ropa y calzado para las familias que menos o nada tienen. Vuelve la fiesta, la alegría, la emoción de compartir Canarias. Juntos rendiremos homenaje a las ONGs y voluntarios por su labor humanitaria. Ellos llevarán a todos los rincones del archipiélago la generosidad de nuestro pueblo. El 12 del 12 lo volveremos a hacer. Telemaratón.